Primeramente, Dios, y cómo no presentarnos en agradecimiento por el regalo más maravilloso que hemos podido recibir nosotros los santos, Dios, que es la salvación, sin merecerla, no por nuestras obras de justicia, sino un regalo inmerecido por medio de la locura de la predicación de tu palabra, del evangelio mismo que oímos, creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, una eterna redención. Gracias, amado Señor, por ese gran regalo y rogamos para que tú nos ayudes, nos guíes en nuestra manera de vivir, que vivamos una vida digna de ese evangelio que nos rescató. Ayúdanos, Señor, para que tengamos buen deseo de aprender, Dios, con un buen espíritu, con un buen corazón, enseñable, listo, preparado para oír tu palabra, no la palabra de un hombre, de un predicador, sino tu palabra. Por eso ruego para que tú uses los labios del predicador y sea tu palabra transmitida tal cual es. Por eso nosotros estamos agradecidos y dejamos en tus manos este tiempo orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes unos versículos que encontramos en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 del versículo 1 y hasta el 11. Vamos a estar leyendo. Filipenses capítulo 3 versículo 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esos textos muy, pero muy poderosos, es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre va a ser poderosa. Esta carta es dirigida a Filipos. En mi primera visita acá, recuerdo muy bien haber predicado precisamente de Filipenses. Entonces, quizá tal vez como a manera de resumen y poder tener el contexto de lo que vamos a aprender en esta mañana, Filipos es una ciudad, una pequeña Roma, por decirlo así. Ha sido conquistada por Roma, viven bajo las reglas, bajo las normas de Roma, y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta no desde la playa, no desde un hotel 5 estrellas, sino desde la cárcel. Y digo esto y lo recalco porque esta carta es conocida como la carta del gozo. Más de 16 veces aparece la palabra gozo
en esta carta. Por eso muchos coinciden en que es la carta del gozo, así llamada. Pero curiosamente es una carta escrita por un hombre desde la cárcel. Y esto debería llamarnos la atención, cómo una persona encarcelada puede tener tanto gozo y poder escribir para animar a otros que no están en la cárcel. Esto es muy importante. Filipenses capítulo 1 y capítulo 2 son muy doctrinales, mucha doctrina, muy profundos. Capítulo 3 y 4 es mucha práctica, la práctica del creyente. Y hoy vamos a aprender un poquito del capítulo 3 nosotros. Y yo quisiera que pongamos la lupa a ese primer versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hay esa palabrita, gozo. Ahí nos habla del gozo. Les decía que por muchos conocedores, muchas personas que a lo largo de la historia se han dedicado a estudiar a la Biblia, coinciden que este es uno de los capítulos más grandes de toda la Escritura. Y yo quiero aportar algo del por qué es uno de los capítulos más importantes. Aquí vamos a ver el testimonio de un hombre, no solamente el currículum, que ya lo leímos, lo que el apóstol Pablo dice que ha logrado, sino que vamos a ver un testimonio de salvación y un testimonio de vida cristiana. El apóstol Pablo nos lo va a narrar aquí con sus propias palabras, guiado por el Espíritu Santo, y eso debería ser de mucho regocijo para cada uno de nosotros. Por eso esta palabra gozo es muy importante en esta carta, muy, pero muy importante en esta carta. Ayer que la hermana Adriana me pidió el título del sermón, dudé un poco porque pensé en un principio en darle el título del sermón: ¿tienes el gozo del Señor o el gozo de la carne? Pero no quise hacerlo muy extenso, entonces lo reduje por esa razón. Pero vamos a hablar mucho de esto, del gozo que todo hombre, toda mujer que ha renacido por la palabra de Dios debe sí o sí experimentar y aprender cómo es que encuentra ese gozo, cómo es que podemos nosotros estar gozosos en cualquier situación que podamos estar atravesando cada uno de nosotros. Gozaos, regocijaos, dicen algunas versiones. El gozo, el regocijo de un creyente. Mis hermanos, si no hay gozo en la vida de una persona, es muy difícil que pueda obedecer. Cuando hay gozo, es más sencillo poder obedecer a la palabra de Dios, pero sin gozo es muy, pero muy difícil. El apóstol Pablo sabe que hay muchos creyentes, hay muchos justos renacidos por la palabra de Dios que no han experimentado el gozo. Por eso esta carta es muy práctica para nosotros, para poder comprender cómo algunos pueden estar gozosos aunque estén en medio de dificultades, en medio de pruebas. ¿Cómo pueden experimentar el gozo? ¿Cómo puede experimentar una persona el gozo cuando está recibiendo malas noticias constantemente? Cuando a nivel familiar, a nivel laboral, no pareciera haber una salida. ¿Cómo puede experimentar el gozo? La Biblia nos responde. La Biblia nos ayuda a nosotros a entender todo esto, mis hermanos. La persona que obedece sin gozo cae en algo llamado legalismo. Obediencia sin gozo. El pastor dice, tienen que estar acá los del coro, y esa persona sin gozo obedece. No hay gozo, pero obedece. Está cayendo en un legalismo, está cayendo, tengo que hacerlo sí o sí. Mis hermanos, y nosotros no somos llamados a congregarnos o a servir porque alguien nos lo pide. Venimos porque hay gozo en nuestro corazón, porque hay entendimiento de algo que muchos no han logrado comprender y que nosotros deberíamos ya haber entendido. Yo quiero que podamos ver un momentito una cita que está en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, versículo 10. Dios inspiró al apóstol Pablo para que por medio de esta carta nos ayudara mucho a algo, a encontrar verdaderamente el gozo, o por lo menos a vivir con gozo aún estando en adversidad. Nehemías capítulo 8 y versículo 10 dice así la palabra de Dios. Luego les dijo: id,
Comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y aquí viene la parte que quiero resaltar. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. El gozo del Jehová es nuestra fortaleza, ¿cierto? El gozo del Señor. Por eso, mis hermanos, si ese gozo está ausente, ¿dónde estará mi fuerza? ¿Dónde va a estar mi fortaleza? Si no hay gozo, ¿dónde va a estar mi fuerza? El gozo del Señor es la fortaleza del creyente para poder obedecer. El gozo del Señor es la fortaleza para orar. Noten lo que estoy diciendo. El gozo del Señor, hermanos, es el que nos va a dar a nosotros la fortaleza para obedecerle a Él. El gozo del Señor es el que nos va a dar la fortaleza para orar a Dios. El gozo del Señor es muy importante para animarnos, el gozo del Señor. Y vamos a poder diferenciar cuál es el gozo del Señor y cuál es el gozo de la carne, y cuál es el gozo que nosotros podríamos experimentar estando en esta tierra, en esta vida. Notemos que no solo dice regocijaos, se dieron cuenta que no solamente está la palabra, por lo demás, hermanos, gozaos. No solamente dice gozaos o regocijaos, depende de la versión que usted esté utilizando, son palabras sinónimos, pero no solamente dice que haya gozo, sino en el Señor. Y esto es indispensable, esto es clave. En el Señor marca una gran diferencia para una mejor comprensión de lo que hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. El gozo del Señor, nuestra fortaleza para orar, para animarnos, para obedecerle, para servirle, el gozo del Señor. Cuando una persona empieza a perder de vista la bondad de Dios, empieza a ocurrir algo. Las circunstancias de la vida empiezan a parecernos injustas. Entonces pasa algo malo. Sin gozo del Señor, empezamos a ver las cosas de manera injusta, inmerecidas. A mí nadie me entiende, todos están en contra mía, porque todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor sin el gozo del Señor nos van a llevar a esas conclusiones. Pero estando con el gozo del Señor o en el gozo del Señor, esto puede cambiar para bien y mucho, mucho, mucho. Ahora bien, alguna persona podría pensar, yo voy a ser positivo, voy a ser optimista, muy optimista. Voy a cambiar mi, mi manera de pensar para experimentar gozo. No funciona así, no funciona con intelecto, no funciona con un esfuerzo que yo haga para alcanzar algo si no tengo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es vital entender que esta carta a los filipenses es a una iglesia que ha recibido el Evangelio, una iglesia que ahora tiene la posibilidad de vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso el gozo, decía yo al inicio, debe estar presente en los hijos de Dios. Debe estar sí o sí. Puede ser que alguna persona no lo haya encontrado o le cueste cómo es que experimenta ese gozo. Y por eso es que esta porción de la escritura nos ayudará a comprender de una mejor manera este punto tan importante en las vidas nuestras. Sin el Señor, nosotros no vamos a tener el gozo de Él, porque nosotros no somos la fuente de gozo. Las circunstancias, los futboleros verán a su equipo de fútbol, ¿verdad? Los simpatizantes, y traerá un gozo carnal, terrenal. Acaba pronto. No es una fuente verdadera de gozo. Buenas noticias podemos experimentar a nivel familiar, van a venir alegrías, gozos, pero no son fuente de gozo en sí mismas. El Señor es la fuente del gozo. Por eso es que dice el texto, el que acabamos nosotros de leer, gozados en el Señor, es en el Señor. Solamente de esa manera vamos a experimentar el gozo verdadero. Veamos una cita más que está en Gálatas 5:22, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Gálatas capítulo 5 y verso 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ahí aparece, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Noten ese gozo. Está hablando de un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. No puede estar ese gozo verdadero en una persona sin el Espíritu. Entonces el llamado acá es a iglesia, es a renacidos, es a justos que tienen la posibilidad de disfrutar de eso, que tienen la oportunidad de encontrarlo y vivir gozosos. Suena raro, alguien que quizás está pasando por un momento muy difícil y dice, no, no entiendo cómo puedo tener gozo en lo que estoy pasando. Ya vamos a ver cómo sí es posible de acuerdo a la escritura. Por eso decía que muchas veces experimentaremos cierta alegría por algún evento en nuestras vidas. Yo experimento entonces alegría por algo que pasó en mi vida, pero no necesariamente es el gozo del Señor, sino un gozo en mi carne. ¿Por qué es un gozo? Porque bueno, se disfruta de las cosas como yo las planeé, se disfruta de mucho, pero resulta, mis hermanos, que Dios en su palabra me ha regalado a mí que todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que sucede, opera para bien. ¿Para quiénes? Para sus hijos, a los que Él ha llamado. Entonces, si yo empiezo a comprender eso que Dios ya dijo, todo va a funcionar para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ok, si yo eso lo empiezo a digerir, a meditar un poco, puedo comprender que Dios permite que todo lo que esté ocurriendo es para bien. Entonces allí ya yo necesito trabajar en esa área, comprender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo y cómo lo está diciendo. Desde la óptica de Dios, todas las cosas que le suceden a sus hijos van a operar para bien, desde la óptica de Dios. Aquí viene el asunto, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál es la óptica nuestra? Porque allí podría estar el problema del por qué muchos no experimentan el vivir gozosos. Entonces, hay una paz interior que resulta siempre de una relación con Dios. Y entre más cercana sea mi relación con Dios, entre más cercana sea esa relación, mi gozo más va a ir aumentando. Entre más cercano tenga yo esa comunión con mi Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la predicación, en la medida que eso aumente, mi gozo va a aumentar sí o sí. ¿Vieron cómo leímos que es un fruto del Espíritu? Y eso tiene mucho sentido ahora, porque el apóstol Pablo dice, gozados en el Señor. No dice gozados en sus vidas, gozados en el Señor. Algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en la vida de quienes han entendido y comprendido que deben cultivar en eso. Entonces, no es una frase que se le salió al apóstol Pablo a cada instante. No es accidental esta frase que él utiliza, sino que tiene mucho, pero mucho sentido. Voy a leerles algunas citas para los que están anotando, para que no tengan que irlo a buscar, son varias, pero quiero nada más puntualizar en palabras muy específicas de esta carta. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 y verso 24 nos dice confía en el Señor, 2:24. 2:9 dice espera en el Señor. Entonces nos habla de esperar en el Señor. Lo que quiero que vean es en el Señor, en el Señor. 2:29 dice, debes recibirlo en el Señor. Una vez más, frases del apóstol Pablo en esta carta. 4:1, Filipenses 4:1 dice, firmes en el Señor. Una vez más. 4:2, vivan en armonía en el Señor. Eso se lo dice a aquellas dos hermanitas que estaban generando algún problema en la iglesia de Filipos, pero siempre la constante del apóstol Pablo es en el Señor. 4:10, 4:4 y 3:1, que es el que estamos leyendo ahorita, regocijaos o gozaos en el Señor. Una vez más, es intencional. El apóstol Pablo no se le salió esa frase, no fue accidental. Con mucha intención, él está ayudándole a una iglesia que ha renacido y que necesita madurar en el gozo. Les está haciendo entender que es en el Señor que está el secreto, es solamente
en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del gozo. Él es la meta del gozo. Él es el inicio, Él es el final, el alfa y la omega del gozo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si recuerdan la cita en Nehemías, Nehemías dice, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Qué produce? ¿Qué hay? Es la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mi hermano, mi hermana, el gozo del Señor es su fortaleza. No es un producto de una circunstancia, sino es el producto de yo haber entendido una verdad que cambió mi destino. Si yo medito seriamente, si yo reflexiono en mi vida pasada, yo empiezo a meditar y me doy cuenta de lo que Cristo hizo para salvar a este pecador, a este pastor pecador perdido, no puede haber otra cosa más que gozo. Cuando entiendo esa verdad que me rescató. Entonces, Pablo está hablando de algo muy importante para la vida del creyente, como lo es el gozo, estar gozosos. Dios observa de arriba. El Señor observa, su óptica ve desde arriba y observa todo bien. Nosotros estamos generalmente desde una óptica inferior. Es como, para usar una ilustración, como observar un mantel. Un mantel, yo sé que las mujeres tal vez tienen más esto presente, son más detallistas con las costuras. Entonces un mantel colocado en su forma correcta se ve perfecto por afuera, pero si uno está debajo, ve las costuras. Así vemos nosotros muchas veces. Vemos las imperfecciones, las circunstancias son esas imperfecciones, pero Dios observa desde arriba. El gozo del Señor es muy diferente al gozo que este mundo nos va a estar ofreciendo constantemente. Una óptica de Dios me va a ayudar a mí a tener un gozo en el Señor. Entonces, Pablo está en la cárcel, el apóstol Pablo está encarcelado, pero él tiene gozo. Encarcelado, pero gozoso. Es golpeado, pero tiene gozo. Pasa hambre y tiene gozo. Tiene que ayunar y tiene gozo. Naufragios, gozoso. Perseguido, gozoso. ¿Qué es lo que come Pablo? ¿Qué es lo que come el apóstol Pablo? Yo cuando leía esta carta, yo decía, ¿qué será lo que comerá este hombre? ¿Cómo puede decir que tiene gozo con todo lo que le está pasando? ¿O qué come o qué ha entendido? Y creo que es lo segundo. ¿Qué es lo que él ha entendido? Pablo ha renunciado a cosas que le ayudaron a experimentar gozo. Él aprendió a renunciar a cosas que le dieron gozo y eso el apóstol Pablo lo comprendió como un problema. Él dice, esto en este mundo me trae gozo, pero el gozo del Señor es otra cosa. Hay dos gozos. Él sabe que tiene que renunciar a este gozo. Si renuncio a este gozo, voy a disfrutar y voy a poder estar en el gozo del Señor. Pero si no renuncio a esto, va a ser como una competencia, el gozo del mundo y el gozo del Señor. Y así hay muchos creyentes viviendo tristemente, trayendo una competencia entre el gozo de la carne y el gozo verdadero en el Señor. Los discípulos fueron apresados los discípulos, los están entrevistando, los están interrogando. Piensa en esta escena usted, por favor. Gamaliel les da un consejo y Gamaliel les dice algo así a las autoridades. Tengan cuidado con estos, porque se ha oído mucho de ellos. Y si de verdad son hombres de Dios, podrían ustedes meterse en problemas. Les dice a las autoridades que tienen encarcelados a los apóstoles, a los discípulos. Entonces aquí menciono esto para que podamos leer una cita que está en Hechos 5, resumiéndoles lo que ha sucedido para que veamos ahora lo que ocurre. Entonces están apresados, Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Les vuelvo a mencionar el contexto. Los discípulos son apresados. Están ahora encarcelados. Los están interrogando. Los interrogan, los interrogan. Gamaliel les da un consejo a los que tienen apresados a los discípulos y les dice entonces esto: tengan cuidado, porque ustedes podrían estarse metiendo con Dios mismo. Tengan cuidado cómo tratan a estos hombres.
Entonces dice Hechos 5, verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los ponen ahora en libertad. Piense por un momento en esto, mi hermano, y hagamos el ejercicio de ser nosotros los que estamos allí encarcelados, azotados, ya latigados, ¿verdad? Fuertemente, y ahora los ponen en libertad. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Estaríamos posiblemente muy enojados. Quizá yo sí, estaría molesto. ¿Cómo se les ocurre haberme golpeado? Esos impíos, pecadores, ¿cómo me van a golpear así? Pero ve el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿de qué manera? Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mis hermanos, esto es impresionante. Salen gozosos de haber sido golpeados. Salen gozosos de haber sido azotados. Y yo me imagino tal vez a Juan aquí ensangrentado. Qué gozo tengo. Contento porque lo golpearon. Y quizá le dice a Pedro, pero ¿por qué es tu gozo? Porque nos tomaron por dignos del Señor. ¿Se dan cuenta del gozo? ¿En dónde radica el gozo? De estar en Cristo, de estar en el Señor. Ellos entienden esto. Veamos cómo es que lo dice: gozados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre nuestro Señor. Wow, regocijaos en el Señor, gozaos en el Señor. ¿De qué forma puedo yo experimentar este gozo? Solamente en el Señor, solamente en el Señor. Se me viene a memoria cuando estaban Pablo y Silas encarcelados, los tenían torturando con tortura, con cepos en sus pies. Los cepos eran una especie de prensa de madera y la socaban, causaba mucho dolor. Y ellos con eso en un calabozo oscuro, como decir máxima seguridad, empiezan a cantar himnos. Mis hermanos, qué gente más extraña. Cantan himnos. ¿Por qué cantan himnos? Porque ellos estaban entendiendo, estaban mirando algo mucho más grande: estar en el Señor. No era que ellos cantaban porque no les dolía, sí había dolor, pero era mayor el gozo que el dolor, era mayor el gozo que la persecución, era mayor el gozo que todo lo duro que pudieran experimentar en esta vida. Ese es el gozo del Señor del que el apóstol Pablo está hablando. Es el gozo en el que el creyente debería estar caminando y viviendo solamente en el Señor, solamente en el Señor. Hay personas que pueden decir: yo estoy contento, yo estoy gozoso, pero quizás su manera de ver la vida es pensando en su bienestar, estar bien, solamente yo. Mientras esté bien, tengo gozo. Pero eso no proviene del Señor, eso no proviene de Dios, no tiene que ver con Dios. El gozo del Señor tiene que ver con la soberanía de Dios, de cómo yo empiezo a entender y ese gozo empieza a hacerme a mí, a vivir una vida digna de su evangelio. Mis hermanos, el gozo del ser humano, el gozo natural del ser humano, confía en las obras de la carne. Allí está el gozo natural que tenemos antes de Cristo, y muchos aún después de Cristo vamos a experimentar un gozo natural, un gozo que está en la carne. Y no digo que esté mal alegrarnos. Por ejemplo, ahorita hay épocas de graduaciones. ¿Cuántos no se sienten gozosos de ver a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos? Yo me gozo, pero entiendo que ese es un gozo en mi carne, entiendo que ese es un gozo que tiene un límite. El gozo del Señor es diferente. El gozo del Señor supera cualquier situación. Por eso el gozo humano confía en la carne, pero el gozo del Señor confía única y exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Ese es el gozo del Señor. Es el gozo de que tenemos que aprender nosotros a vivir. Ahora notemos algo importante también de ese versículo 1 de Filipenses. Filipenses 3,
verso 1, que ese es nuestro texto de hoy. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Si se dan cuenta, mis hermanos, es un imperativo, no es una opción. No es, si quieren, se gozan en el Señor, si no, tranquilos. No, es gozaos en el Señor. Es una orden que se está dando porque nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a vivir enseñándole a nuestra alma a alegrarse, a bendecir, a gozarnos en el Señor. Tenemos que hacerlo, no es opcional, es una orden. Y si nosotros empezamos a, a verlo detalladamente, comprenderemos realmente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, cómo quiere transformarnos a nosotros para bien. Pero nosotros necesitamos cultivar en esa área, tenemos que cultivar en esa área. Alguien podría imitar el gozo del Señor. Alguien podría hacerlo en sus propias fuerzas. Pero mis hermanos, durará muy poco tiempo. Muy, pero muy poco tiempo. Yo voy a ilustrar esto para que pueda ser muy bien comprendido. Piensa en alguien que le gusta mucho la carne. Tal vez sea usted. Alguien que le guste mucho comer carne. Y piensa en una chuleta o en un bistec y tenga un año de no comer carne. Imagínense el deseo que tiene de comer carne. Un año sin comer carne, dice, uy, qué ganas de comer carne. Y resulta que estando en la iglesia de Guapiles, dice, hermano, ahora el almuerzo hay una carne deliciosa. Entonces tiene un año y no comer carne. Hay mucho deseo, ¿sí o no? De comer esa chuletita, ese bistec, de comer esa carne. Usted llega y se sienta y le sirven ese buen trocito de carne, pero luego le traen más y si coja lo que usted quiera, sáciese, no tenga problema. Y se empieza a comer y a comer. Estaba gozoso comiendo, pero llega un momento en donde el gozo desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ya se llenó. Y ahora más bien viene una molestia. Entonces, el gozo de la carne, del cuerpo, de los deseos nuestros, son efímeros, pasan. ¿Por qué se acabó ese gozo? Porque se llegó a su fin, se completó. ¿Cuál era el deseo? Comer carne. Lo logró, la comió y superó la expectativa inclusive y ahora hay una molestia. Mis hermanos, eso ocurre con el gozo de este mundo. Lo que nos ofrece es temporal. Y muchas veces ponemos nuestra mirada en recibir ese gozo y recibir ese gozo, pero generalmente trae una consecuencia. Generalmente trae una consecuencia. Por eso es importante que podamos comprender por qué el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Filipos, gozados en el Señor tiene que estar su gozo. El impulso, el deseo de comer carne, entonces, ahora es reemplazado por un malestar ante la llenura. Ese impulso nos llevó a comer, a saciarnos, pero ya desapareció el gozo, se desapareció completamente el gozo. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a gozarnos en Él. Y el gozo nuestro tiene que estar anclado en la verdad de Cristo. Cuando está anclado, cuando el gozo suyo está anclado en la verdad de la Escritura, ese es el gozo del Señor. Y usted va a poder vivir cualquier situación superándola, venciéndola, porque tiene el gozo del Señor. Adán y Eva tienen la verdad, hay gozo en ellos. Adán tiene una verdad que ha abrazado. Pero ahora viene una mentira que Adán desabraza la verdad y abraza la mentira. ¿Qué ocurre después de esto? ¿Qué aparece después de esto? Conocemos la historia. Nosotros conocemos la historia de cómo Satanás con engaño llegó y le quitó el gozo que había en Adán. ¿Y ahora qué hay? Vergüenza. Conocemos Génesis capítulo 3, del versículo 1 hasta el 14, la historia, el relato de cómo teniendo el gozo, de teniendo esa intimidad con el Señor, de tener esa cercanía con el Señor, desabrazaron la verdad, se desanclaron de la verdad que Dios les había dado para tomar una mentira. ¿Y qué trajo esa mentira? Vergüenza, orgullo, miedo, etcétera,
etcétera y etcétera. Mis hermanos, el diablo sabe cómo hacer que un justo desabrace una verdad y empiece a confiar en su carne. ¿Cómo puede perder el gozo? Noten, el gozo, no digo la salvación, el gozo. ¿Cómo puede perder el gozo un creyente? Cuando desabraza o cuando suelta la verdad de las escrituras para tomar una mentira que Satanás está ofreciendo. Le sucedió a Adán, hombre perfecto, y le sucedió. Por eso es que, mis hermanos, Satanás sabe que nosotros conocemos esa historia y quizá no nos diga, como le dijo en aquel momento a Adán y Eva, o a Eva particularmente, serán como Dios. Pero sí nos va a decir, si tuvieras ese cuerpo, si compraras este producto para quitar esas arruguitas, si empezaras a asistir al gimnasio para tener este cuerpo, no estoy en contra, ¿verdad? Usted puede hacerlo. Pero lo que quiero es que podamos pesar el gozo en el Señor y el gozo que nos trae este mundo. ¿Qué es, qué es prioridad para nosotros? ¿Cuál es la prioridad para cada uno de nosotros? Satanás es muy astuto. Ahora, mis hermanos, podemos ver nosotros y entender que hay muchas aparentes fuentes de gozo. Van a estar siempre a lo largo de la historia. Adán tomó esa mentira, vino la vergüenza, vino el temor, vino el miedo, vino el orgullo. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no soltar la verdad de Cristo para abrazar mentiras que el diablo nos estará ofreciendo. Entonces, vemos una vez más Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es necesario que nos recordemos esto una y otra vez, recordarlo, recordarlo. ¿Qué es lo que dice? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro? ¿Qué nos asegura a nosotros? Bueno, que no dependemos y no deberíamos depender de las circunstancias externas. Un creyente puede navegar en el dolor, pero con gozo, el gozo del Señor. Un creyente puede hacerlo. Por eso Pablo dice, no me es molesto escribir las mismas cosas. Tienen que seguir oyéndolas, lean esas cosas, recuérdenlas una y otra vez. Si algo tenemos los seres humanos es que olvidamos rápidamente. Mis hermanos, el Evangelio usted no lo puede olvidar. Usted necesita recordárselo todos los días de su vida. ¿Sabe por qué tiene que recordárselo? Si usted no se recuerda el Evangelio todos los días, va a ser blanco fácil del enemigo para hacerlo creer que usted es merecedor de lo que tiene. Mis hermanos, y no somos merecedores de lo que tenemos, sino por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted verá muchas iglesias falsas, muchos pastores falsos, exaltándose y siendo exaltados por las congregaciones. Se alejan, no tienen la verdad, pero lo poco que pueden ellos comprender se van alejando. ¿Para qué? Para tener un nombre, para tener más pulgarcitos levantados en sus redes sociales, para tener más fama. Mis hermanos, a ellos les gusta esto, no se comparan con Cristo. ¿Sabe usted que, y yo les agradezco cuando ustedes oran por los pastores de la misión? Cada uno de nosotros necesitamos esa oración, porque cada vez que terminamos un sermón, el diablo viene para decir, qué bien, escúchelos, escúchelos, qué bien. Entonces algún hermanito dice, pastor, ¿cómo me gustó su enseñanza? ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Y yo voy a abrirle mi corazón de lo que pasa cuando esos comentarios vienen. Uno empieza a levantarse del piso un poquito y un poquito y un poquito. Y se empieza a levantar y se empieza a levantar. Yo aprendí un ejercicio y cuando alguien me dice algo así, yo inmediatamente me comparo con Cristo, mis hermanos, y aterrizo inmediatamente. Y yo aterrizo cuando me comparo con Cristo y digo, la gloria es para Dios, la gloria es para el Señor. Pero todos tenemos que recordarnos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo muriendo por nuestros pecados, cargándolos y resucitándolos. Él lo hizo, yo no, Él lo hizo. Yo transmito su palabra, transmito su verdad. Por eso Pablo dice, no me molesto repetirles, escribirles las mismas cosas a ustedes. Entonces, la perspectiva de vida con que nosotros vivimos va a determinar para nosotros ese gozo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Somos llamados cristianos. ¿Qué significa cristiano? Seguidor
de Cristo. Muy bien, seguidor de Cristo. ¿Seguidor en qué? Veamos cómo experimentó el Señor el gozo. Si estamos hablando de la carta del gozo, somos creyentes. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Debería decirnos cómo experimentó el Señor el gozo. Porque estamos diciendo y estamos aprendiendo que un cristiano puede navegar en medio del dolor gozoso. ¿Será que nuestro Señor lo hizo? Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, si es usted tan amable. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos 12, verso 2, dice así la escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, leamos juntos esta parte, mis hermanos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese gozo, ¿lo ven el gozo? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuánto debemos aprender nosotros? Somos cristianos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, imitémoslo, aprendamos de Él. Ahora aquí viene un cambio radical en esta carta. Versículo 2, volvemos a nuestro texto, Filipenses 3, verso 2. Van a ver ustedes un cambio muy radical en donde pareciera que desvía el tema. Dice el versículo 2 de este capítulo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa palabra o esa expresión, guardaos de los perros. El judío generalmente trataba al gentil de perro, no lo veía de la misma forma, pero suena muy raro el apóstol Pablo. Y quiero que ustedes puedan ver cómo el apóstol Pablo defendía el evangelio, no su ministerio, aunque tenía que hacerlo, pero era por el nombre del Señor, era el evangelio lo que el apóstol Pablo tenía que defender siempre. Y él les dice sin tapujos, guardaos de los perros. Y perros no son como los, ¿verdad? No se refiere a las mascotitas como que tenemos ahorita nosotros en nuestras casas, algunos, sino que tenía que ver con esos perros salvajes. ¿Salvajes por qué? Porque devoraban la carne. El concepto que el apóstol Pablo tiene es, y no podemos desligarlo del evangelio, aquí tiene que ver, cuídense con los falsos maestros, que lo que hacen es, y la palabra de manera literal dice, mutiladores del cuerpo, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué Pablo dice esto? Si seguimos leyendo el verso 3, dice, porque nosotros somos, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos la circuncisión en el corazón. Y ahorita el apóstol Pablo va a hablar de dos circuncisiones. Entonces está hablando de la circuncisión, que es la que es hecha por la palabra, la que nos abre el entendimiento, la que abre el corazón, la que transforma la vida espiritual de una persona, pero por otro lado está diciendo, cuidado con esos que mutilan el cuerpo, literalmente, mutilar el cuerpo, circuncidar. Una circuncisión falsa versus una circuncisión verdadera, la que hace la palabra en el corazón, pero hay una circuncisión falsa que es la que practican los falsos maestros, ofreciendo otro tipo de evangelio, otro tipo de enseñanza que distorsiona, que saca por completo la verdad de Cristo Jesús. Por eso nosotros no podemos desligarlo, no podemos desligar del evangelio este versículo en donde Pablo, por eso les decía, pareciera que está cambiando de tema, pero está diciendo, tengan cuidado con estos. ¿Por qué? Unamos ahora todo esto. El gozo del Señor, el gozo que un creyente va a experimentar cuando empieza a abrazar cada día más la verdad y la verdad. Y usted escucha el sermón y usted entonces es edificado en el sermón que escuchó y usted sigue afianzado allí, pero usted empieza a cambiar y a escuchar
falsas enseñanzas, pastores no renacidos con otro mensaje, mis hermanos, el gozo del Señor podría empezar a distanciarse, porque al final el gozo va a depender de la verdad que yo estoy abrazando. Si yo abrazo la verdad de Cristo, ese es el gozo del Señor. Pero si yo abrazo otra verdad, ya no va a estar el gozo del Señor en mi vida. El cristiano puede jactarse de tener un privilegio o muchos privilegios, dentro de ellos el gozo del Señor. Hay una historia que al final quisiera contarla. Vamos a seguir avanzando con este testimonio que el apóstol Pablo va a compartir. Y siguiendo leyendo, versículo Filipenses 3, que es nuestro texto, verso 3 nuevamente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne. Aquí hay 3 puntos importantes que él está mencionando. Somos la verdadera circuncisión, dice él, los que servimos a Dios. Un distintivo de todo creyente, la marca de todo cristiano es ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Circuncisión verdadera, sellados con el Espíritu Santo de Dios. El corazón se nos abre, el entendimiento se nos abre y podemos comprender nosotros esta gran verdad. A nivel de lo que significa la palabra circuncisión, nada más como, ¿verdad?, como manera de información y recordatorio, ¿por qué se menciona la circuncisión? Es un pacto que Dios hizo en Génesis capítulo 17. Allí se encuentra este pacto que el Señor hace, y ese pacto tenía que ver con ser parte de la familia de Dios. Entonces el judaísmo empezó a unir ese pacto con la salvación. Entonces por eso circuncidaban, por eso enseñaban la circuncisión necesaria. Pero vemos en la escritura, vemos cómo el apóstol Pablo después aclara, cómo la Biblia nos hace comprender que no es por obras. La circuncisión era una obra. Hoy muchos siguen practicando obras para alcanzar salvación que nunca van a dar salvación. Entonces cierro paréntesis allí. Lo primero que vemos en este versículo siguiente es entonces somos la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo. Pero segundo dice los que servimos o adoramos en espíritu a Dios. Todos nosotros, todos, desde que nacemos, ya hay en nuestro corazón el deseo de adorar algo o alguien, adorar. Ya está ese deseo, ya está colocado y nosotros buscamos y buscamos qué adorar. Algunos lo hacen con estatuas, otros lo hacen con equipos de fútbol, otros lo hacen con personas, pero cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a experimentar esto. Hoy, quienes somos justos, renacidos por la palabra de Dios, adoramos a nuestro Señor Jesucristo, el único. Pero hay quienes aún siguen adorando, siguen idolatrando personas, hombres, mujeres. Hay quienes idolatran pastores, y por supuesto que me refiero a falsos pastores, pero hay quienes los idolatran y para ellos son lo máximo y allí están colocándole la alfombra roja y demás. Pero nosotros, dice la escritura, el apóstol Pablo, en el verso 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La gloria en Cristo Jesús, nos gloriamos, que ese es el tercer punto, nos gloriamos en Cristo Jesús. No ponemos la mirada en la carne, sino en Cristo. Ahora Pablo va a hacer algo. El apóstol Pablo lo llama una insensatez, inclusive él menciona esa expresión, pero él sabe que esa insensatez va a ayudar para que los hermanos de Filipos puedan comprender por medio de su testimonio. El apóstol Pablo ahorita va a enseñarnos algo, nos va a enseñar algo. Pablo era un religioso y de los bravos, totalmente despegado a Dios, aunque él creía que estaba sirviéndole a Dios. Pablo, el aplauso que obtuvo antes de ser apóstol, el aplauso que obtuvo fue un aplauso humano, siempre fue el aplauso humano. Y el problema es que esos aplausos llevan a las personas al ataúd, nada más. Pablo logra comprender esto. Mis hermanos, los logros nos harán sentir bien temporalmente. Temporalmente nos van a hacer sentir bien. Pero el apóstol Pablo va a contar con su propia experiencia y entendiendo ahora y ayudándoles a entender a los hermanos de Filipos y a nosotros acá
¿Dónde radica los logros verdaderos y cómo es que pueden ocurrir? ¿Cómo pueden ocurrir esos logros? Filipenses 3:4 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí es como que, usando una palabra muy tica, el apóstol Pablo va a rajar, ¿verdad? Él va ahora sí a decir, ¿quieren saber quién soy yo? Ahí voy, ahí les voy a decir. Entonces el apóstol Pablo dice, yo más. ¿Por qué él dice, yo puedo gloriarme más que ustedes? No olvidemos que hay aquí un contexto en donde él está diciendo, guárdense de estos falsos maestros, guárdense de estos falsos, que él les llama perros, tengan cuidado con ellos. Ahora él dice, yo puedo gloriarme más que cualquiera de ellos. Mis hermanos, usted hoy puede escuchar algunos, no sé si apodos, títulos, esa es la palabra, títulos que algunos se colocan. Ya pastor es un nivel muy bajo. Ahora para ellos, mínimo, profeta y apóstol, mínimo. Arcángeles, he escuchado. Apóstoles de multitudes, títulos. Personas que se están creyendo más que los demás. Yo participé en una actividad y lo confieso, ¿verdad? Porque fue mi vida pasada como falso pastor, pero le soy sincero, yo lo hacía muy honestamente, no engañando a las personas, creía lo que enseñaba y por eso el Señor tuvo misericordia de mí. Pero mis hermanos, yo estuve envuelto en ambientes en donde el apóstol que venía a predicar tenía que ingresar directamente a una habitación y nadie podía tocarlo. Y si alguien se atrevía a tocarlo, ese hombre se molestaba porque decía, vengo con la unción de Dios. No puede tocarme nadie porque tengo que pasar al púlpito con la unción de Dios. Y todos se asombraban, incluido ese servidor. Y yo, qué bueno. Yo cuando pase voy a ver si lo toco, ¿verdad? A ver si me pasa un poquito de unción. Con guardaespaldas, salían con guardaespaldas, participé en actividades donde el predicador tenía que salir por una puerta para que nadie lo saludara. Hermanos, dentro de lo que llaman cristianos, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Eso es vergonzoso, muy vergonzoso. Y lo cuento porque sé que es parte del testimonio y es parte de lo que quizá muchos puedan identificarse en algún momento de sus vidas. Pablo dice ahorita, yo puedo gloriarme más. ¿Por qué más? Pablo perteneció a una élite donde muy pocos podían pertenecer. Y él está a punto de decirles uno por uno los puntos, uno por uno las razones por las que él les está diciendo, yo puedo gloriarme más que todos ustedes. Falsos, no lo dice así, pero es lo que él prácticamente está queriendo decir. Yo puedo gloriarme más que todos ustedes. Muchos aspiraron a ser parte de la élite donde el apóstol Pablo estuvo, pero no pudieron hacerlo. El apóstol Pablo lo logró. Hermanos, y él está queriendo llamar la atención de todos los filipenses aquí por medio de esta carta para que presten mucha atención. El apóstol Pablo ahorita va a dividir su vida por medio de logros alcanzados, logros de una forma heredados y logros alcanzados con su propio esfuerzo. Son dos cosas diferentes, pero que al final son logros que él quiere jactarse, ¿verdad? Él dice, yo puedo gloriarme, y voy a decirles por qué. Lo primero que él dice, Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado al octavo día. Para nosotros tal vez no suene, no tenga mucho sentido, pero yo quiero explicarles por qué tiene mucho sentido para cuando el apóstol Pablo menciona esto. Circuncidado al octavo día, mis hermanos. Los padres del apóstol Pablo eran apegados a la ley, apegados a la ley. Y según Levítico, la ley de Levítico, la ley que ellos conocían en Levítico capítulo 12 y versículo 3, menciona que al octavo día se debía circuncidar al niño. Entonces, Pablo está diciendo, yo circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Por qué insiste con esto? Mis hermanos, un gentil
como ahí había muchos gentiles, de esos falsos maestros, podían pasarse al judaísmo y podían ser circuncidados, pero nunca, nunca iban a poder hacerlo al octavo día, porque al octavo día solamente un judío verdadero podía hacerlo. Por eso Pablo les dice, yo circuncidado al octavo día. ¿Ustedes? Entonces me imagino todos en un silencio absoluto. Pablo les está diciendo, yo sí fui circuncidado al octavo día. ¿Se dan cuenta como lo que le está diciendo a ellos es, yo no tengo la sangre de ustedes que son gentiles, yo sí soy judío? Entonces por eso él dice, yo puedo gloriarme más, podría hacerlo en mi carne. Eso es un logro heredado, porque así nació el apóstol Pablo. Entonces es una herencia y él lo presenta ahorita como algo en que puede gloriarse. Pero lo segundo que dice es del linaje de Israel. Noten que no dice del pueblo de Israel, sino dice del linaje. En otras palabras, de la raza, genos, de la raza de Israel. Timoteo, por ejemplo, podía decir que él era del pueblo de Israel, pero Pablo era de la raíz. Es lo que él quiere decir, de la raíz. Timoteo podía decir del pueblo, pero Pablo dice, yo soy de la raíz de Israel. Luego dice, ¿qué más dice? De la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Vean que son cositas que tal vez no le prestamos mucha atención, pero tienen mucho sentido cuando Pablo está contando su testimonio, porque Pablo ahora está diciendo de la tribu de Benjamín. El mérito de esa tribu es que José y Benjamín eran los hijos preferidos de Jacob, su padre, eran los hijos preferidos. Ambos hijos de la esposa amada de Jacob. ¿Cuál era? Raquel. Entonces, de todos los hijos de las tribus que se separaron, ellos dos se mantuvieron fieles, fieles al templo de Jerusalén. Hubo una división, Israel del norte, Israel del sur, pero la tribu de Benjamín, junto con esta, con la tribu, sí, la de Benjamín, lo que hace es mantenerse fiel y fiel y fiel. No hizo como las otras tribus que se llegaron a separar, solamente en Jerusalén. Por eso es que cuando nosotros leemos el relato de la mujer samaritana, que hace la pregunta, que dice, ¿pero dónde se debe adorar? Porque los judíos dicen que allá, pero nosotros decimos que acá. Ese es el origen. Entonces, se mantuvieron fieles José y Benjamín, la tribu de José y la tribu de Benjamín. Pablo lo que está diciendo es ahorita, de la tribu de Benjamín, lo que quiere decir es los fieles, los que nunca se separaron, los que nunca se dividieron. Ven como Pablo está diciendo, quieren logros, les puedo dar más, les puedo seguir contando más de lo que he hecho. En otras palabras, cuando él dice de la tribu de Benjamín, les está diciendo, yo soy directamente de la descendencia de Isaac, no de Ismael. Soy de la descendencia de Jacob, no de Saúl. Eso es lo que les está diciendo. Chocante las palabras que Pablo está diciendo ante estos falsos maestros, pero necesarias, porque él está contando su testimonio. Él está diciendo, yo podría jactarme de todo eso. ¿Quieren más? Puedo darles más. Es importante esto. Saben, mis hermanos, yo meditaba en estos logros heredados del apóstol Pablo y muchos de nosotros tenemos que meditar porque podríamos estar gloriándonos. Tal vez no podemos decir de la tribu de Benjamín, pero podríamos decir de la familia tal, podríamos decir de los que viven en tal lugar, podríamos decir de los que inclusive, y esto con mucho cuidado tenemos que manejarlo, hemos sido salvos por gracia del Señor, pero alguien podría utilizar esto para hacer sentir mal a otro, y esto es muy peligroso. Nosotros tenemos la bendición, el privilegio de tener la verdad, pero no para jactarnos despectivamente, sino para que con mucha misericordia podamos actuar ante aquellos que aún no tienen el evangelio verdadero. Luego dice el apóstol Pablo aquí mismo en este texto, él sigue jactándose. Si se dan cuenta, él sigue utilizando sus logros y él dice hebreo de hebreos, hebreo de hebreos. Con el paso del tiempo se adoptaron costumbres de los griegos, los hebreos tomaron costumbres de los griegos, porque se criaron allí o porque simplemente empezaron a adoptar a la hora de mezclarse costumbres con los gentiles, los griegos que son gentiles,
y se les conocía como helenistas. Así fue el nombre que se les empezó a dar. De hecho, en el capítulo 6 de Hechos se habla muy bien, muy a detalle de ellos. Pero Pablo lo que está diciendo es, yo no me he corrompido con ninguna otra cultura, hebreo de hebreos. ¿Se dan cuenta cómo él está dejando muy claro que si él quisiera jactarse y humillarlo, lo podría hacer fácilmente? Ahora, hubo un momento donde el apóstol Pablo sorprendió a todos. Si usted me acompaña un segundito a Hechos capítulo 22 y verso 21. Hechos 22, verso 1 al 3. Hechos capítulo 22, versículo 1 y 3 dice así. Varones hermanos y padres. Hechos, ¿verdad? Les dije. Un segundito nada más. Hechos 22, versículo 1 y 3. Varones hermanos y padres. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y se sorprendieron mucho. Mis hermanos, el apóstol Pablo menciona a Gamaliel. Para estar a los pies de Gamaliel, ese hombre tenía que estar en otro nivel, para estar a los pies de Gamaliel. Por eso, todo esto han sido logros que él heredó, herencia, ahora. Pero ahora el apóstol Pablo, volvemos a nuestro texto de Filipenses 3, nos vamos a dar cuenta que él ahora va a mencionar otro tipo de logros. Es su testimonio, por eso es muy importante ese testimonio del apóstol Pablo. Dice ahora, volvemos a Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí empieza ahora a hablar de lo que él alcanzó por su propio esfuerzo humano. En cuanto a la ley, fariseo. Yo sé que hoy tal vez no se tiene buen concepto de los fariseos. Y eso es porque Jesús lo llegó en algún momento a denunciar como hipócritas. Pero mis hermanos, el fariseo era una persona en su tiempo de mucho respeto. Era una persona de mucha estima. Fariseo significa separados para no corromperse. Entonces el fariseo tenía un estilo de vida ciertamente hipócrita, pero se esforzaba para tratar de cumplir lo que nunca iba a poder cumplir. Pero a nivel humano, a nivel de logros, era algo que el apóstol Pablo había alcanzado, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, me preparé muy bien, me preparé muy bien. Los fariseos eran los encargados de atender los asuntos de la ley, eran los encargados de dar soluciones a los que tenían dudas. Un fariseo ayunaba 10 veces a la semana, 10 veces a la semana, y diezmaban de manera ejemplar y fiel. Por eso Pablo dice, yo era uno de ellos, yo era un fariseo. Pero seguidamente nos menciona en el versículo 6, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. No era simplemente que era celoso de la ley, sino que perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia cuantas veces pudiera ser perseguida. Entonces, esto, mis hermanos, es importante. Cuando nosotros leemos este currículum o este testimonio del apóstol Pablo, está presentándolo para que hoy nosotros podamos meditar muy bien en nuestra manera de vivir y de ver la vida. No solamente celoso, sino él persiguió a la iglesia.
la iglesia, que por cierto era considerada una secta para muchos, que después el apóstol Pablo pasó a ser la cabeza de esa secta, según nos dice más adelante en Hechos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo hasta aquí está arrasando con su manera de haber vivido, con los logros heredados y con los que él con su propio esfuerzo había alcanzado. En Gálatas, si usted me acompaña, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, verso 13 y 14. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mis hermanos, ¿cuánto daño le podríamos hacer a la iglesia creyendo que Dios estaba con lo que nosotros hacíamos? Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo porque era un hombre celoso de Dios. Era un hombre que quería hacer las cosas bien para Dios, pero persiguiendo a la iglesia de Dios. No suena, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? Porque él tenía un velo en sus ojos. Religioso al máximo, religioso. Como usted y como yo quizá lo fuimos. Hay que ir al culto sí o sí. Y sí hay que ir al culto, pero antes era por obligación, porque si no, puedo que no entre al cielo, ¿verdad? Era quizá nuestra manera de pensar, celosos de Dios, escuchando de un Dios que tal vez nos inspiraba miedo y eso nos hacía ir a la iglesia, nos hacía servir. El apóstol Pablo era un hombre celoso de Dios, pero vean cuánto daño le hizo a la iglesia de Cristo, cuánto daño persiguiéndola, matando creyentes, encarcelando creyentes, en nombre de Dios hizo eso. Dios tiene mucha misericordia, mucha, mucha misericordia. Yo todos los días oro por cada joven que en algún momento yo pastoreé teniendo un evangelio muy equivocado, con mucha ignorancia, y yo oro, mis hermanos. Y ustedes no saben la alegría que me da cuando veo que un domingo empieza a venir uno de los jóvenes, que en aquel tiempo eran jóvenes, hoy son personas grandes, y verlos llegar con sus hijos, con sus cónyuges, es Dios dándome la oportunidad de predicarles la verdad. He orado mucho por ellos, de verdad que aparte de un evangelio equivocado, mis hermanos, era un desastre mi predicación, era un desastre, estaba apenas aprendiendo y yo, por ejemplo, monté a Moisés en el arca, era Noé y yo decía Moisés, para que tengan una idea del tipo de mensaje que ellos llegaron a escuchar. Sin el evangelio verdadero, agrégueselo, terrible, pero Dios es misericordioso, siempre Él ve a los suyos y Dios siempre nos muestra esa oportunidad para que nosotros podamos conocerlo a Él verdaderamente. Entonces vemos cómo él le hacía tanto daño a la iglesia. Pablo tenía miedo de perder las tradiciones o de no traicionar a sus padres. Por eso él era un hombre celoso. Él quería hacer todo con celo, emoción muy humana, muy, pero muy humana. Y ese celo se experimenta cuando se tiene miedo de perder algo. Ese es el celo humano. El celo de los seres humanos es el miedo a perder algo. Pablo dice celoso. ¿Celoso de qué? ¿O miedo a qué? ¿De perder qué? Las tradiciones de sus antepasados. Por eso él se menciona a sí mismo como hombre celoso de lo que hacía. Perseguía y perseguía. Dice en Hechos 22:4, leo para ustedes: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta que Pablo no está diciendo por decirlo, no está inventando? Él está diciendo lo que realmente él hizo. Eso hizo él. Ahora, ¿cómo fue visto a los ojos de todos este, digamos, currículum del apóstol Pablo, de Saulo, como un hombre ejemplar? A los ojos de quienes están rodeando a Saulo, qué hombre más ejemplar, qué carga este hombre. Yo me imagino las señoras diciendo: yo quiero que mi hijo sea como este Saulo. Por eso él dice fariseo de fariseos. Él se jacta, o él podría jactarse de quien él fue. Y más adelante él dice:
nuevamente en nuestro texto, Filipenses 3:6, dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, irreprensible. Presten atención a esta palabra, irreprensible. ¿Saben por qué él dice irreprensible? Porque el pecado tiene la capacidad de hacernos creer, de hacernos pensar que cumplimos con todos los requisitos de la ley. Yo no sé en su caso. En mi caso, el pecado me llegó a engañar, haciéndome creer que si yo cumplía, tenía mucha posibilidad de entrar. El apóstol Pablo le pasó. El pecado lo engañó a él. Dice, me engañó el pecado, me engañó, me hizo creer que estaba haciendo lo correcto. Por eso él dice, irreprensible en cuanto a la ley. Ahora, Pablo está enlistando, y aquí quiero hacer el cierre del sermón. El apóstol Pablo está encerrando aquí o enlistando todo lo que humanamente lo envolvió y nos envuelve a nosotros. Todo aquello que humanamente. Orgullo racial, su linaje. Orgullo de su ortodoxia, fariseo. Orgullo de su celo, perseguidor. Orgullo de su capacidad, fui discípulo de Gamaliel. Orgullo de su moralidad, irreprensible. Todo lo que humanamente podría hacernos sentir orgullosos, Pablo los está mencionando acá. Muchas de esas cosas podrían estar gobernando un corazón, podrían estar haciéndolo. Ahora bien, todas estas obras, todas esas buenas obras, muchos pensarían que son para su salvación. Y yo sé que aquí no hay nadie pensando así, y esperaría que nadie esté pensando de esa manera. Pero muchos confían en sus buenos comportamientos. Muchos confían en sus buenos comportamientos, en sus buenas obras. Muchos lo siguen haciendo de esa manera. Ahora bien, pensemos nosotros por un momento en esta meditación que Pablo está trayendo, en este testimonio de vida, de salvación y de vida cristiana. Él está contando, enlistando todo lo que humanamente lo podría hacerse sentir el mejor hombre. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo ahora ve todo lo que él creía que era de valor como algo que en realidad nunca tuvo valor. Y esto se da después que el apóstol Pablo cambió su óptica. Primero, él enlista con su óptica humana. Yo fui fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Todo lo que sus ojos ven, su mente comprende humanamente. Pero ahora él está diciendo, pero todo eso para mí es pérdida por amor de Cristo. Mis hermanos, lo que en algún momento eran riquezas, ahora él comprende que eran pobrezas. Muy pobre era el apóstol Pablo, ahora lo ve así. Ahora él ve lo pobrecito que era. Después de cambiar la óptica, después de dejar de mirar debajo del mantel viendo las costuras, ahora él ve con la óptica de Dios. Él entiende ahora esto por amor de Cristo. Él ve de una manera diferente porque ahora puede ver con los ojos de Cristo. Toda ganancia material no podrá viajar con nosotros. Mis hermanos, en nuestra muerte todo va a quedar acá. Todo, absolutamente todo va a quedar. Toda la ganancia intelectual de nada va a servir. Pablo, el apóstol Pablo siguió siendo circuncidado al 8º día. Siguió siendo hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. Eso no cambió, siguió siendo. Pero lo que cambia ahora es su mente. Ahora algo cambió en su mente. Él ahora es una nueva criatura. La mente tiene que ser renovada como la fue en el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él ahora pueda ver los valores de las cosas celestiales y ya no las terrenales. Primero él tenía su mirada en las cosas terrenales. Ahora él, por medio del evangelio que lo confrontó en aquel momento, ahora su óptica cambió. Ahora él ve con la óptica de Cristo, ya no con la óptica humana, con la óptica terrenal. Por eso es que él se atreve a decir, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Yo pude tener mucho gozo.
parafraseando un poco o resumiendo lo que Pablo está diciendo, a mí me trajo mucho gozo ser hebreo de hebreos, mucho gozo estar a los pies de Gamaliel. Todo fue tan lindo, tan hermoso, pero ¿saben qué? Basura. Todo por el amor de Cristo. Eso es más importante. Ahora bien, el problema que podemos tener nosotros es que lamentablemente nuestra mente está enfocada acá. Generalmente está enfocada en las cosas de acá abajo, las materiales. Nuestra mente nunca fue entrenada, nunca. Saben que en el año 1800, no recuerdo exactamente, pero para un periodo donde estuvo Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, él firmó un decreto y el decreto era: se quita la esclavitud. Entonces él firma el decreto: a partir de mañana no más esclavos. Y hay relatos de lo que esos esclavos les costó entender esto. No porque no lo creyeran, sino porque sus mentes estuvieron tan acostumbradas a la esclavitud que les costó sentirse libres. Una persona que renace por la palabra de Dios siendo esclava tantos años, esclava del pecado, ahora es nueva criatura y muchas veces le cuesta vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice de él. Los privilegios que tiene un cristiano, muchos cristianos no los han comprendido, mis hermanos, y el Señor nos reta, nos desafía para que nosotros escudriñemos y nos demos cuenta de las riquezas que hay acá para cada uno de nosotros. En la iglesia Heredia estamos predicando la carta a los Efesios, una carta muy rica, privilegios del cristiano. El cristiano no tiene nada que envidiar, absolutamente nada al mundo. Y saben, mis hermanos, una ilustración que he utilizado mucho y que muchos cristianos viven de esa manera, yo les cuento de una parejita que llegó a un hotel 5 estrellas, pagaron, no habían pagado, tenían que pagar, sabían el monto, pero tenían mucho miedo de comer ahí. Entonces, lo que hacían era que estaban en su habitación, compraron cereales, compraron cositas para picar en la pulpería, ¿verdad? En el chino de la esquina compraron y entonces estaban comiendo eso. Y les daba un miedo ir al restaurante porque decían: no, debe ser carísimo. Entonces, del cuarto a la piscina, de la piscina al cuarto, salían. Ese fue su estadía. 4 días estuvieron de esa manera. Cuando van a pagar, llegan a cancelar la cuota que ya habían acordado y le dijeron: ¿por qué no vinieron a comer al restaurante? Y dijeron: es que no teníamos tanta hambre, ¿verdad? Quizá fue una mentira de ellos. Ah, qué lástima, porque todo estaba incluido en el monto que ustedes pagaron. Habiendo pagado, teniendo la oportunidad de disfrutar, no lo hicieron. ¿Por qué? Por ignorancia, por no preguntar. Muchos cristianos reciben el evangelio, saben que son salvos, que sus pecados fueron cancelados, pero no disfrutan de los privilegios como cristianos, no escudriñan, no preguntan a Dios: Señor, ¿cómo tengo que vivir? Señor, ¿esto puedo? Señor, no lo hacen. Entonces viven una vida muy mediocre, siendo justos, una vida muy pobre, porque no han entendido. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que escudriñar, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que preguntarle a los pastores, tenemos que no quedarnos con inquietudes, para que disfrutemos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, el apóstol Pablo, ahora él dice que todo eso, basura para él, con tal de conocer, de estar con Cristo. Por eso vimos nosotros cómo Cristo experimentó el gozo, cómo él vivió una vida de gozo a pesar de sus pruebas, a pesar de la cruz, gozo. Como el apóstol Pablo, encarcelado, un hombre viviendo la vida de gozo, una Biblia de gozo. ¿Cómo fue que él lo hizo realmente? Si ustedes se preguntan: Pablo, ¿por qué predicó tanto del gozo? Pablo nos dice por qué. Ustedes recordarán que leímos que Cristo no se consideró, no lo leímos hoy, pero en Filipenses capítulo 2 nos menciona que él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no lo hizo. Él se despojó. ¿Recuerdan? Él se despojó. Ahora, Pablo no consideró el que él aventajaba en el judaísmo como algo que mantener. Cristo no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo ahorita, sabiendo que él aventajaba a los demás, no se aferró a eso. Suena como que está imitando algo que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo dejó su gloria. Pablo
dejó las cosas en las que se gloriaba. Cristo se despojó de su gloria por amor al Padre. Pablo se despojó de todo lo que tenía por amor de Cristo. En otras palabras, Pablo está siendo imitador de Cristo. Imitador, imitador de Cristo. Por eso él se atreve a decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo Jesús. Veamos el verso 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ganar a Cristo. Él considera entonces sus logros como basura y la palabra original que utiliza ahí es estiércol, para que tengan una idea de cómo el apóstol Pablo observa lo que él antes veía como su riqueza. Dice, no, estiércol, ya eso no vale, eso es basura, ni siquiera quiero mencionarlo, dice Pablo. Eso quedó atrás. Él no se aferró a los logros, él no se aferró a lo heredado. Él ahora tiene una meta, él ahora tiene un propósito, un deseo de conocerlo más. Ya lo conoce porque a estas alturas el apóstol Pablo, todo lo que ha escrito, pero él dice, yo quiero conocerlo más y más y más y más. Él entiende, él se orienta, él orienta para que su mente esté siempre en las cosas de arriba, siempre en las cosas de arriba. Mis hermanos, los logros que nosotros alcancemos en esta tierra, que no sean motivo de gloriarnos. Diga, gloria al Señor por lo que obtuve, pero prosigo a la meta. O sea, gracias Señor porque me permitiste alcanzar este título, porque me permitiste disfrutar de esto, pero que mi mirada no se desvíe. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Y dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y ser hallado en Él. Insistí mucho con esta expresión en Él. Mis hermanos, muchas personas están cerca de Cristo hoy, cerca, pero una cosa es estar cerca y otra cosa es estar en Cristo. Para los días del diluvio, en Génesis capítulo 6, usted recordará cómo Noé trabajaba. Dios le dijo y Noé, obediente, trabajó. Muchas personas miraron, ¿cierto? Miraron, ¿qué está construyendo? Un arca porque viene un gran diluvio. ¿Quieren entrar cuando esté construida? Está loco usted, seguramente le decían. Y se burlaron y se burlaron. Noé seguía construyendo. Una vez construida el arca, ¿cuántas personas pudieron tocar el arca? 12. Yo diría que más todavía. Muchas personas tocaron el arca. Muchas, muchas, muchas personas tocaron el arca. Mis hermanos, pero una cosa era estar cerca del arca y otra cosa estar en el arca. Vinieron las aguas y probablemente mucha gente alcanzó a tocarlo una vez más el arca, pero ahora con mucha preocupación y angustia. ¿Quiénes se salvaron? ¿Los que estaban cerca del arca o los que estaban en el arca? En el arca. Son dos cosas muy distintas. Muchas personas dicen, yo estoy cerquita siempre de mi Señor. A mí me gusta estar cerca del Señor, cerca de la palabra. No es estar cerca, es estar en Cristo, en Cristo. Gran diferencia, gran, pero gran diferencia. Yo medito mucho en esta arca y ver cómo esas personas, mis hermanos, Dios tanta misericordia manifestó. Primero, un hombre con su familia construyendo el arca. Y yo viendo esto, posiblemente me inquietaría un poco. Pero ¿saben qué sería la señal? Que para mí la misericordia de Dios mostrándose y aún así la incredulidad pudo más. Cuando los animales empezaron a entrar, eso tuvo que haber sido sorprendente. Noé no fue a traerlos. Los animales empezaron a entrar. Ellos solitos iban entrando. Si yo hubiese estado allí, yo digo, ah, no, aquí hay algo. Yo entro por si las dudas. Pero la incredulidad pudo más. Hoy, este mensaje que estamos predicando, este mensaje que hemos oído, ¿cuántas personas están tan cerca
Y yo hablo aquí mismo en Guapiles, usted puede conocer muchas personas muy cerca, cantando muy parecido, canciones muy lindas al Señor. Gente predicando muy parecido, pero no están en Cristo. Y eso es muy, pero muy delicado, muy importante para nosotros estar en Cristo. No vale estar cerca, no vale estar tocando el arca, estar en el arca. Eso es lo que realmente vale. Y los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que por medio de la gracia y de la fe nos hemos conectado con el Evangelio verdadero, podemos decir, estamos en Cristo. Eso es lo que vale realmente. Que el gozo que el Señor nos ha podido nosotros hacer vivir, o que por lo menos nos ha dejado a través de su Espíritu, podamos cultivarlo nosotros, día con día, cultivémoslo, cultivémoslo, cultivémoslo. No sé si yo en algún momento traje una historieta. Algunos jóvenes, generalmente los jóvenes tienen esta gran lucha. Cuando algunos leyeron quizá una novela llamada La Odisea. En algún momento en el colegio se nos pedía leerla, La Odisea. Y había otra, ahorita recuerdo el nombre, donde salía Penélope. Y resulta que había un lugar de las sirenas. Todo eso esta historieta que quiero contar tiene que ver con la diferencia de cómo el evangelio actúa en el corazón de una persona. Y uso esta historieta únicamente para ilustrar la idea del evangelio. En estas novelas había un lugar llamado la Isla de las Sirenas. Entonces en esa Isla de las Sirenas, ¿verdad? Se escuchaba el rumor de que ellas cantaban tan, pero tan lindo, tan, pero tan lindo, que cuando pasaban los hombres en sus naves, en sus barcos, al escuchar a las sirenas, quedaban hipnotizados y caían rendidos donde ellas y ellas los mataban. Esa es la historia, ¿verdad? Esa es una historieta según esas novelas. Y resulta que Odiseo tenía que pasar por allí. Él tenía que pasar por allí. Entonces, sabiendo esa situación, él les dice a sus tripulantes, a sus compañeros, miren, tenemos que pasar por allí. Entonces vamos a lograrlo. No podemos oírlas. Entonces, yo les voy a colocar cera en los oídos. Escuchen lo que voy a hacer, les coloco ceras en los oídos y ustedes me amarran al mástil, me amarran. Y aunque ustedes me vean gritar, forcejear, no me suelten por nada del mundo. Una vez que pasemos esa isla, ya me liberan y ya podemos continuar normal. Entonces de esa manera lo hicieron. Efectivamente, pasaron por ese lugar e hicieron de esa manera. Cuando ellos hacen de esa manera, las sirenas empiezan a cantar. Los hombres no escuchan, pero Odiseo empieza a escuchar. Entonces él empieza desesperadamente a pedir que lo suelten, que él quiere ir donde ellas, que él quiere ir. Y como ellos estaban ya instruidos, no le permiten. Entonces lo superan. De esa manera, Odiseo logró vencer esto. Pero en la mitología griega también hay otra historia de un hombre que tenía que pasar por ese lugar. Y este hombre, sabiendo lo que había hecho Odiseo, él dice, yo voy a hacer algo muy, pero muy diferente. Entonces él lo que hace es lo siguiente. Él tenía un violín en sus manos. Entonces él va con sus hombres y les dice, no les voy a poner cera en sus oídos, no me tienen que amarrar a mí, simplemente voy a hacer sonar el violín. Y efectivamente, cuando estaban pasando por donde estaban las sirenas, este hombre empezó a sonar el violín. Y lo empezó a sonar tan, pero tan, pero tan hermoso que nunca escucharon el canto de las sirenas y lograron sobrepasar. Ahora, aquí voy con estas dos historias. Muchas personas sin el gozo del Señor, sin el Evangelio, viven legalismo, torturándose a sí mismos para no ir a tal actividad. No puedo ir ahí, no puedo ir, no puedo ir. Y sufren, y sufren, y sufren. Ante todo lo que un mundo ofrece. Sufren y tienen prácticamente que amarrarse, pero desean ir. Pero el segundo personaje que les conté, que nunca encontré el nombre, este segundo personaje hizo algo muy diferente. Él entonó algo.
Mis hermanos, el Evangelio es esa música, es esa melodía que está en los que hemos renacido por la palabra y conocemos cómo vivir una vida gozosos. Es tal el gozo, es tan hermosa la melodía del Evangelio que podemos caminar por donde queramos caminar. Pueden estarnos llamando de todos los lugares, pero es tan hermoso lo que oímos que no nos afecta lo que de otros lados puedan estar surgiendo. Las voces, los cantos, por hermosos, por cautivadores que suenen, el Evangelio es más glorioso para nosotros y tenemos que aferrarnos a esa verdad. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora estamos agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Entendemos ese regalo de la salvación que no lo merecíamos, que nunca fue por obras. Señor, y quizás muchos de nosotros nos llegamos a jactar en algún momento por algún título, por alguna mención, por algo, Señor, que fuimos enaltecidos acá en esta tierra. Y eso quizás nos llevó de manera muy equivocada a creernos que éramos superiores, a creernos que éramos merecedores del cielo. Pero tu verdad, tu palabra vino con esa gran verdad a confrontarnos y a ubicarnos realmente dónde estábamos y a dónde íbamos. No merecíamos el cielo, éramos merecedores del lago de fuego por una eternidad. Ese era nuestro destino, era nuestra realidad, aún estando acá, caminando, disfrutando, viviendo, creyendo nosotros que estábamos vivos, pero a los ojos tuyos estábamos muertos en espíritu, disfrutando, deleitándonos en pecados. Esa era nuestra vida y dejándonos llevar por la corriente de este mundo donde opera el príncipe de la potestad, el diablo mismo. Era nuestro Dios, era nuestro Padre, era el que gobernaba, el que nos decía para dónde ir, para dónde movernos, el que gobernaba nuestras emociones mismas que nos llevaban una y otra vez a fracasar, a caer. Pero tu palabra, tu evangelio, Señor, una vez que lo escuchamos, una vez que lo entendimos, una vez que lo creímos, Señor, vino a sellarnos tu Santo Espíritu para que ahora entendiéramos que estábamos en la verdadera libertad, la libertad que solamente tú das, Señor. Por eso nosotros estamos muy agradecidos porque nos rescataste de las llamas del fuego eterno, porque nos libraste, Señor, porque tú nos hiciste renacer por medio de tu palabra, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, Dios. Por eso nosotros agradecidos contigo estamos en esta mañana orando y pidiendo que seas tú, Señor, siempre guiándonos. Ayúdanos para que podamos abrazar más y más tu palabra, para que cada sermón que escuchemos podamos atesorarlo y podamos, Señor, no solamente oírlo, sino que podamos ponerlo en práctica, que seamos hacedores de tu palabra, para que de esa manera podamos vencer y caminar con la melodía del Evangelio, entendiendo y recordándolo una y otra vez, hasta el día, Señor, que tú nos llames o hasta el día en que tú vengas. Doy gracias por la iglesia de Guapiles. Gracias, Señor, por la vida del pastor Elías. Oramos para que tú lo guardes, para que permitas que todo lo que estará realizando allá se dé de la mejor manera, Dios. Oramos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.